de ambas cámaras, es decir, del Senado y de la Cámara de Diputados de la República Dominicana del presidente Luis Abinader. Esto tiene un gran significado histórico porque estamos en la primera etapa de una importantísima transición del mando de un partido a otro, como ocurrió como resultado de las elecciones suspendidas y postergadas del pasado 5 de julio del año pasado. Y vamos a hablar de cuáles han sido las cosas positivas del gobierno, qué puede decirle realmente al Congreso y a la nación dominicana el presidente en ejercicio, el licenciado Luis Abinader. Y para ello tengo la muy grata y honrosa presencia de dos destacados periodistas dominicanos, la licenciada Patricia Solano y el licenciado Alex Jiménez. Espero que en el transcurso del programa se incorpore al mismo otro importante periodista, el licenciado Manuel Quiterio Cedeño. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Tendrá algo importante que decir el presidente Abinader cuando acuda ante la Asamblea Nacional el próximo 27 de febrero, aniversario de la independencia nacional? Bueno, Miguel, tradicionalmente esas primeras rendiciones de cuentas, iniciando un periodo, y más cuando ha habido un cambio de partido, de gobierno, es tradicional que los mandatarios hablen de lo que encontraron, porque no es un año completo. Ellos, en este caso, o sea, se ha tomado el poder en agosto y tiene que rendir cuentas el 27 de febrero, por tanto, nadie está esperando que haga una rendición de cuentas tradicional de todo un año de ejercicio. Lo que siempre sucede en estos casos es decir qué encontraron, y cuando es de un cambio de un partido a otro, suelen salir todos los macos encontrados, pero en este caso, no estoy tan clara, estoy a la expectativa de ver qué va a hacer Luis Abinader, porque yo tengo la impresión de que eso que él ha encontrado quizás se lo va a dejar a un ministerio público que está trabajando de manera independiente, y no me parece a mí que va a abordar mucho esa parte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Porque tampoco tiene un año completo para rendir cuentas. Yo pienso que se va a centrar en las ejecutorias que tienen que ver con la pandemia, que es algo muy importante, y en, digamos, hacer un esbozo de cuáles son los planes que tiene para el cuatrenio, qué es lo que él ya una vez en el poder ve que puede hacer como gobierno. Licenciado Jiménez. Bueno, yo creo que el presidente de la República, con 3 escenarios, está obligado a tener una participación súper militante con informaciones inéditas de primera mano. En primer lugar, porque siendo candidato, ganó las elecciones en julio y hizo muchos planteamientos de la situación que el país tenía hasta ese momento. Pero el escenario cambió cuando un mes y pico después, con una transición muy corta, recibió una administración pública que le motivó a hacer unas denuncias bastante contundentes en discursos muy sucesivos, como el caso, por ejemplo, de los pagos que no aparecieron en el presupuesto nacional, 40.000 millones. Y todo esto puede ser una mezcla, como dice Patricia, de ministerio público y detalles adicionales de qué encontró el nuevo gobierno el 16 de agosto, porque hasta el Banco de Reserva tuvo que facilitar recursos para pagar la primera nómina del nuevo gobierno. Entonces, el presidente Abinader tiene un reto de llenar un cometido muy grande con esas memorias. Lo que encontró, lo que hizo en el último cuatrimestre del año 2020, y un tema sumamente caliente que hay que rendirle cuentas al país. ¿Por qué este país rompió en el año 2020, aún con pandemia, el endeudamiento tomando prestado 599.000 millones de pesos? Bien, yo pienso que el gobierno y específicamente el presidente Abinader en diferentes oportunidades le ha mostrado al país realmente las condiciones en que encontró el gobierno. Y yo creo que en vista de que ya vamos para un primer año de pandemia, con una economía en descenso, con pocas posibilidades de una recuperación inmediata, con apenas iniciado el proceso de vacunación, con la incertidumbre de si llegarán a tiempo las vacunas, porque lo que llegó fue una primera partida de apenas
10.000, 20.000 vacunas, pero como son de doble vacunación, solamente para 10.000 personas que son las que van a recibir primero las vacunas, porque son las personas que han estado trabajando en la primera línea de combate a la pandemia. Yo pienso que con un país ya bastante bien informado de lo que pasó en los gobiernos anteriores y lo que él encontró, yo creo que sería mucho más positivo para el gobierno y para el presidente Luis Abinader que él infundiera una nueva dosis de confianza en la economía, en su administración. Porque a mí me parece que si comienza a hablar de todo lo que encontró y comienza a revolver toda esa basura y todo ese tipo de cosas, la gente se va a frustrar y va a decir, bueno, y mucha gente dice, tú fuiste elegido para resolver esos problemas y esos problemas los sabemos, ya tú nos los has dicho. Entonces yo pienso que es una magnífica, excepcional oportunidad que él tiene ante sí, ante un escenario tan importante como la Asamblea Nacional, de decir cosas nuevas y de lo que él se propone en el futuro inmediato. Y el hecho de que la vacunación, con muy pocas vacunas, pero que la vacunación haya comenzado, ya es un dato positivo sobre el cual él puede seguir abundando. ¿No le parece? Sí, a mí me da la impresión, no sé por qué, que no va a tocar eso de lo que encontró, aunque es lo tradicional, ya lo dije al principio, pero me da la impresión de que él va a Porque no aprovechar. va a insistir mucho en el tema. No, porque es que el Ministerio Público se está ocupando de eso, señores, y ya vimos la causa de la medida de coerción del caso Antipulpo. Eso fue suficientemente expositivo. Él no necesita abordar eso. Lo que sí necesita este país en este momento es generar confianza, porque nosotros estamos en una situación altamente delicada desde el punto de vista económico, y lo está el mundo entero. O sea que tampoco es algo en lo que podemos hacer muchas cosas. Entonces hay que generar confianza y yo pienso que él va a utilizar ese escenario para infundir confianza, sobre todo a grupos económicos y a la gente en general. Hay situaciones delicadas, el alza de los precios, por ejemplo, la gente no está contenta. Los precios han subido y la gente está pasando trabajo. Pero además hay otras cosas. Abinader sabe que no fue electo porque tenía una gran simpatía ni porque tenga mucho liderazgo. Abinader sabe que fue electo porque la gente estaba cansada de un estilo de cosas que es lo que él tiene que cambiar. Entonces pienso que también va a usar el discurso del 27 de febrero para marcar esa diferencia que la gente está esperando. Recuerden que el gobierno está midiendo lo que piensa, las tendencias de opinión de la ciudadanía constantemente. De hecho, por eso es que él sabe, por ejemplo, que el 40% no se quiere vacunar. Es porque están midiendo todo el tiempo. Entonces, él sabe y él pienso que va a aprovechar para hablarle a la gente de lo que la gente necesita y quiere oír. Pero además, porque una de las decepciones en este gobierno es el tema de la comunicación. La comunicación no ha sido buena. O sea, si evaluamos eso desde agosto, ha habido deficiencias, no ha sido su fuerte. Y entonces pienso que el presidente va a tratar de compensar esa comunicación errática, no muy clara, que ha puesto unos cuantos huevos. Él va a tratar de compensar eso en ese discurso ese día. Por tanto, no creo que va a tocar lo de atrás. Lo de atrás ya está abordado y está abordado bien por Procuraduría. Yo pienso también que el discurso debe echar a un lado ese cúmulo de cifras y anuncios de obras e incansable, que la gente, que son tantas las que se dan, que a veces la gente no tiene capacidad para procesar esa información. Entonces yo creo que el discurso debe ser más motivador que otro, infundir confianza a la gente, alentar el espíritu de la nación, decirle al país, levantémonos, sigamos marchando, porque realmente tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante a pesar de todos estos avatares. Yo creo que ese debería ser la esencia misma de un discurso, y un discurso que no pase más de 30 minutos o 45 minutos. La gente no termina de escuchar esos discursos tan prolongados que al final de cuentas giran alrededor de un mismo punto y se hacen insoportables. En ese tono que tú acabas de mencionar, al igual que Patricia, hay tres elementos
que cambian la imagen del gobierno y el propio discurso del gobierno. El lunes, cuando se anunció lo de la vacuna, que tú lo has mencionado ampliamente, Miguel, el presidente encabezó el acto en el Palacio Nacional. En la noche fue directamente al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Al otro día se levantó temprano para encabezar en la base aérea de San Isidro, en el Hospital Militar, el inicio de la vacunación. Pero horas antes, el domingo 14, estuvo presidiendo un consejo de gobierno en Santo Domingo Oeste y la semana anterior en Santo Domingo Este. Pero el lunes arrancó también con la publicación del resumen de pago de los proveedores y contratistas del Estado, en una especie de adelanto del tema de la transparencia que ha sido muy abordado por el presidente. Y el presidente de la República también esta semana, antes de la memoria, va y encabeza un acto para generar la confianza que genera la nueva inversión de 90 millones de dólares en la ciudad colonial. Es decir, que el presidente ha ido poniendo en debate temas positivos totalmente diferentes a temas conflictivos. O sea que se pueden sumar estos temas 12 días o 11 días antes o 10 días antes de la presentación de esas memorias, de esa rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Así es, yo creo que esa debe ser la tónica del discurso. Y él ha inaugurado una nueva modalidad de comportarse como jefe del Estado. Y yo creo que incluso esa nueva modalidad debe reflejarse también en su primera rendición de cuentas. Es decir, todo el mundo sabe, porque el gobierno dominicano tiene, a pesar de que comparto la opinión de Patricia en el sentido de que ha habido muchas deficiencias en el ámbito de la comunicación oficial, pero y yo creo que él lo entiende, porque él ha tratado de ser su propio vocero. Pero eso tiene utilidad durante un tiempo. El presidente no puede seguir siendo su propio vocero, porque la posibilidad de errores garrafales pueden ser mayores que si otro es su vocero. Y además agota la presencia. A mí me preocupa la posibilidad de que el presidente se agote. No se agote ni físicamente, ni se agote su gobierno, sino la presencia del presidente se haga muy rutinaria y la saturación de su presencia en el medio ambiente le quite validez a su presencia. Yo creo que el presidente debe aparecer en público y hablar cuando sea absolutamente necesario que el presidente hable. Quizás en estos primeros meses del gobierno eso ha sido imprescindible, pero debe llegar un momento en que hablen los ministros por las cosas que está haciendo el gobierno. Bueno, lo que pasa es que no estamos en una situación normal tampoco. Eso hay que decirlo. Estamos en una situación sumamente anormal y hay desesperanza, hay falta de confianza. No hay nada que angustie más a la gente que tener una incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a la normalidad. Además, todo indica que no vamos a volver a esa normalidad que teníamos, la vida como la conocíamos. Y entonces eso crea un estado de ansiedad en la gente. No estamos en una situación normal en absoluto. Pero no creo tampoco que Luis Abinader tenga un cuerpo de ministros como muy eficiente en eso de comunicar tampoco. Eso no se ha visto en estos meses de gobierno y no creo que cambie. No tiene ministros que ayuden mucho en eso. Y la verdad es que hay cosas que nada más de anunciarlas reactivan y mueven una cadena de hechos. Les voy a poner un ejemplo. El discurso de toma de posesión, él anunció la construcción de la carretera del Ámbar. Esa es una carretera que va a unir a Santiago con Puerto Plata, por ahí por Yásica, y que nos va a llevar de la capital a Puerto Plata en 2 horas. Ustedes no se imaginan cómo eso ha reactivado el negocio de los bienes raíces en Puerto Plata, por ejemplo. Me consta porque tengo familias allá y eso, y voy mucho por esa zona y estoy mirando lo que está pasando. Y todo fue a raíz de que el presidente Abinader dijo que se iba a construir esa carretera. Bueno, pero yo creo que estaba en proceso de construcción, ¿no? Porque es una carretera vieja que está siendo ampliada y mejorada. Sí, pero a lo que yo me refiero es al poder que tiene anunciar cosas, es decir, lo que se dice, lo que él dice. Y que las cosas, y que el anuncio de una obra sea seguida pronto del inicio de una obra.
Entonces, en un momento en que la economía se ha ralentizado, por lo que sabemos, el hecho de que ocurran cosas como esa, que él anuncia una obra y que entonces se activan los bienes raíces en una zona, eso tiene un poder, es decir, la influencia es muy grande. Entonces, este discurso es una oportunidad para ese tipo de cosas. No quiero decir que espere que él vaya a ser muy populista y anuncie más cosas de la cuenta, pero me refiero a que ese es un momento de decir cosas que puedan tener un impacto positivo. Pero Alex decía algo muy interesante y es como él no se ha guardado muchas cosas para el 27 de febrero, porque Alex hizo un recuento Claro, de un montón de acciones en estos días que lo que nos está diciendo es que él no se está guardando para el 27. Porque, por ejemplo, lo de zona colonial pudo haberlo dicho en el discurso, o lo de los 5 millones de dólares de marca país, y lo dijo antes. O sea que también no, y él está... después del chasco de Marca País, ¿no? Que la gente está en la expectativa de que eso realmente se lleve a cabo. Ahora, ¿qué cosas importantes que el presidente podría poner en su discurso que no se sepa todavía o que él no haya hecho público? Porque a pesar de que el presidente no ha hecho oficial algunas medidas, son de conocimiento público muchas de ellas, ¿no? Mira, Bueno, sí, adelante, Alex. yo quiero resaltar que el presidente tiene mucho que decir de pasarle balance a, a las visitas que hizo, arrancando con Pedernales, con Barahona, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Santiago, la Altagracia, donde hizo promesas muy puntuales vinculadas a la alianza pública-privada y a la política de inversión del Estado. Luego de esas visitas, es muy poco lo que se conoce de lo ejecutado. Y ahí, como decía Patricia, cuando abordaba el tema de la comunicación, el gobierno ha perdido una oportunidad en ese trayecto agosto, febrero, de decir qué se ha cumplido de lo que el presidente de la República anunció en cada una de esas comunidades. Por ejemplo, hay cosas concretas como la reducción del 50% de la asignación a los partidos políticos en el 2021 para construir una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santo Domingo Este. ¿Cómo va eso? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el vínculo del Poder Ejecutivo con el Poder Municipal? Hay muchas cosas que el presidente tiene guardada en la carpeta de la información que quizás pudiera aprovechar para sacarle un mayor vínculo con las comunidades que ha visitado y para que el país, además de las ejecutorias del gobierno. Yo creo que hay dos temas fundamentales que son de muy alta preocupación para la gente. Es decir, el tema de la pandemia, que va estrechamente ligado al tema de la economía. Recordemos que mucha gente ha perdido su empleo y muchos otros que han logrado conservar su empleo han visto reducir enormemente sus ingresos familiares, ¿no? Y eso ha creado muchos problemas. También está el tema de que los productos básicos de la canasta popular, de la canasta familiar, perdón, han comenzado a aumentar de precio. Y en el día de hoy, precisamente se publica que la Asociación de Comerciantes Minoristas advierten al gobierno la posibilidad de que el arroz, la libra de arroz, que es un elemento básico de la alimentación del pueblo dominicano, pueda situarse a 40 pesos la libra. En momentos en que está aumentando los combustibles, por razones que todo el mundo conoce, ¿no? El país no es productor de petróleo, todos los combustibles, se sube el petróleo en el ámbito internacional, en los mercados internacionales, necesariamente tiene que reflejarse eso en la venta de los locales de los combustibles. Y eso tiene un efecto también sobre el precio de la electricidad, porque todavía gran parte de la electricidad se genera por los combustibles fósiles, ¿no? Todas esas cosas inciden en la vida nacional y yo creo que ese debe ser el punto nodal de un buen informe o una buena rendición de cuentas en un momento en que el país quiere y necesita de mucho aliento y de muchas buenas noticias. Eso es verdad, pero hay otros dos que aunque no son de dominio público, la gente no está pendiente de eso.
pero son sumamente políticos, son delicados y él no ha hablado de eso. Uno es el Código Penal, que aunque es el Congreso que tiene que resolver eso, pero todos sabemos que la presidencia de la República tiene un liderazgo. De hecho, los dos últimos presidentes que hemos tenido observaron el Código Penal, por la misma razón, los dos. Por cierto, fue por las 3 causales, porque no estaban las 3 causales, y por cierto, los dos se reeligieron. O sea que uno no sabe cuál es el miedo de Abinader. Si Leonel en el 2006 observa el Código Penal, se reelige en el 2008. Danilo en el 14 y se reelige en el 16. Y los dos con mucho voto. No perdieron votos por decir, hey, aquí hacen falta 3 causales extremas. Bueno, él, aunque ha apoyado las 3 causales, ahora mismo está mudo con respecto a ese tema. Y eso es un tema delicado y es político. Ustedes saben por qué. Es muy político. Bueno, él debería ya tomar una decisión con respecto a eso y pronunciarse. Y lo otro, de lo que no estamos hablando mucho aquí en el país, es de la educación. La educación dominicana es un desastre. Ustedes lo saben. Es mal, es una educación mala desde hace mucho tiempo. Y hay que volver rápido a la escuela. Entonces, claro, entonces nos vino la pandemia. Cuando teníamos una educación francamente mala, porque no tenemos buenos maestros y maestras, lo siento, pero eso hay que decirlo. Eso es así. Y entonces nos viene arriba la pandemia. O sea, que la educación dominicana en este momento tiene una crisis de la que no estamos hablando. Nosotros estamos como saliendo a camino, como Dios puede, como Dios nos lo permite, o sea, como uno puede. Pero señores, la educación dominicana es un tema en el que hay que sentarse, abordarla seriamente. Y claro, el pueblo no va a pedir eso. El pueblo va a hablar del precio del arroz, normal. No le podemos pedir tampoco que aborde esos temas de alta política, pero eso es fundamental. Yo esperaría que él hablara de eso. El tema de las 3 causales, lo que debe quedar claro es que no se trata de un tema religioso, sino de un tema de salud pública. Porque y además, recuerden que el que tiene creencias religiosas, pues simplemente se aferra a ellas, porque despenalizar no obliga a nadie a abortar. Exacto. Además, no estamos hablando de aborto, estamos hablando de una interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias que incluso la ciencia médica reconoce. Tenemos, con el permiso de ambos... Quiero decir, antes de seguramente vamos a hacer una pausa, que nadie en la República Dominicana ha perdido votos por apoyar las 3 causales. Todos los políticos que han apoyado las causales se han reelecto en sus puestos con muchos votos, muchos. De hecho, hoy hay algunos de ellos que están en alcaldía, por ejemplo, Manuel Jiménez, con todos los votos del mundo. Eso no quita votos, es un mito. Bien, ahora con el permiso de ambos tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Los amigos televidentes, manténgase en sintonía, estamos conversando sobre la primera rendición de cuentas que habrá de hacer el presidente Luis Abinader el próximo día 27, cuando la Constitución le obliga a acudir ante la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, para hablar de lo que ha sido su gestión en el tiempo que tiene en la presidencia. Regresamos después de la pausa.